el nombramiento del cardenal McElroy al frente de la Archidiócesis de Washington, D.C., ha suscitado un intenso debate en el panorama católico. Una designación que, mucho más allá del mero cambio de puesto, plantea interrogantes profundos sobre la dirección espiritual y moral de la Iglesia, dejando entrever sombras y controversias. McElroy, figura controvertida por sus presuntos vínculos con el ex cardenal McCarrick, está acusado de haber ignorado, o incluso encubierto, escándalos que han marcado profundamente a la comunidad de fieles. Algunos destacan una cercanía ideológica con el padre James Martin, conocido por sus posturas divisivas, lo que alimenta aún más las dudas sobre su adhesión a los principios tradicionales de la fe católica. Para muchos, estas acusaciones representan una herida abierta que mina la confianza en el liderazgo eclesiástico y proyecta una sombra sobre las decisiones estratégicas del Vaticano. Cada nombramiento de esta envergadura no solo influye en el camino futuro de la Iglesia, sino que también transmite un mensaje sobre el tipo de valores que se pretenden promover. En una época en la que los fieles reclaman transparencia y autenticidad, la decisión de elevar a McElroy se presenta a muchos como un gesto que traiciona los fundamentos de la fe. No sorprende, por lo tanto, que la noticia haya desatado una ola de indignación y encendido debates a escala global. A sus 71 años, el cardenal se encuentra ahora bajo los focos con una carrera eclesiástica marcada por críticas que difícilmente se acallarán. Muchos rezan por una auténtica conversión espiritual, por su parte recordando que todo guía de la Iglesia será un día llamado a responder por sus actos ante Dios. Mientras tanto, este nombramiento ha encontrado un firme opositor en Monseñor Joseph Strickland, conocido por su inflexible defensa de la doctrina tradicional. Con una sentida intervención en redes sociales, recogida también por LifeSite News, Strickland ha expresado con firmeza su desacuerdo, calificando esta elección como un símbolo de la crisis moral que aflige a la Iglesia. Monseñor Strickland ha tildado la promoción del cardenal McElroy como una prueba más de la corrupción generalizada en la cúpula de la Iglesia, denunciando sin tapujos su alineamiento con la polémica ideología de James Martin y su vinculación con la sinodalidad. Según Strickland, este nombramiento no solo representa una injusticia para los fieles, sino también una amenaza a la integridad de la propia Iglesia. Ha exhortado a sus hermanos obispos a no permanecer en silencio ante lo que ha definido como una maniobra diabólica para minar la fe y transformar la Iglesia en algo irreconocible. Sus palabras, fuertes pero llenas de pasión, se alzan como un grito de alarma. Todos los que amamos a Jesucristo y a su Iglesia, debemos levantarnos y hablar contra estos lobos de la jerarquía. No podemos callar ante esta evidente corrupción. Strickland ha recordado el ejemplo de San Juan Bautista, que con valentía denunció el mal de su tiempo, invitando a todos a seguir su modelo con determinación y fe. Esta intervención, aunque acogida con entusiasmo por muchos fieles, pone de manifiesto las profundas divisiones que atraviesan la Iglesia. Por un lado, una corriente progresista en expansión, inspirada por la visión del Papa Francisco. Por otro, voces como la de Strickland, que temen una transformación irreversible de la Iglesia y de su misión. Las críticas del obispo no se limitan a la figura de McElroy, sino que se extienden al propio Vaticano, acusado de llevar adelante una agenda peligrosa para el futuro de la fe católica. Strickland ha expresado su temor a que el concepto de sinodalidad sea instrumentalizado para debilitar progresivamente el depósito de la fe, introduciendo cambios estructurales que podrían volverse definitivos.
en una carta abierta publicada durante la Asamblea de Otoño de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos en 2024, reiteró esta acusación, subrayando cómo la Iglesia, bajo la guía del Papa Francisco, se enfrenta a una erosión de sus principios doctrinales fundamentales. Dirigiéndose a sus colegas obispos, lanzó un sentido llamamiento. ¿Qué tiene que suceder para que ustedes, hermanos míos, hablen contra estas falsedades? Advirtió que el silencio corre el riesgo de convertirse en complicidad, describiendo la sinodalidad como una estructura demoníaca que, en lugar de custodiar la fe, está construyendo una nueva iglesia, católica solo en apariencia, pero vacía de su contenido divino. Citando al arzobispo Fulton Sheen, alertó contra el peligro de una contraiglesia, similar a la verdadera iglesia en la forma, pero opuesta en sus principios esenciales. Esta crítica, profundamente arraigada en el deseo de preservar la fidelidad a la verdad de Cristo, se configura como una advertencia inequívoca. La Iglesia no puede ceder a las presiones del mundo moderno sin correr el riesgo de perder su esencia. Para Monseñor Strickland, la batalla no se limita a los cambios externos, sino que se dirige contra una insidiosa infiltración interna que amenaza con destruir la misión divina de la Iglesia. El caso del nombramiento del cardenal McElroy a la Archidiócesis de Washington, D.C., no puede disociarse del contexto más amplio en el que se encuentra la Iglesia hoy, un panorama en el que las decisiones y estrategias parecen estar cada vez más influenciadas por consideraciones políticas y juegos de poder internos. Según Strickland y otros críticos, esta decisión forma parte de un proyecto de mayor envergadura, destinado a premiar a figuras alineadas con la visión progresista del Papa Francisco. No ha pasado desapercibido, de hecho, que McElroy, junto con otros prelados como los cardenales Cupich y Tobin, haya participado en reuniones recientes con el pontífice. Estos encuentros, se dice, no habrían sido simples ocasiones de diálogo pastoral, sino que habrían tenido como objetivo trazar una estrategia para promover un liderazgo eclesiástico favorable a una visión inclusiva y sinodal de la Iglesia. La promoción de McElroy representaría, por tanto, el fruto de un proyecto de reforma compartido, destinado a redefinir profundamente no solo las prioridades doctrinales, sino también el funcionamiento estructural de la Iglesia. Sin embargo, para los críticos, este camino representa un riesgo muy grave. Modificar los procesos de toma de decisiones podría crear obstáculos insalvables para futuros pontífices que deseen devolver a la Iglesia a una línea más tradicional. Las declaraciones de Monseñor Strickland, que ha hablado de una destrucción que parte desde dentro, resuenan con fuerza entre los católicos que se sienten traicionados por una jerarquía percibida como cada vez más distante de sus preocupaciones espirituales. La figura de McElroy se ha convertido así en el símbolo de un conflicto más amplio entre tradición y modernidad. Un enfrentamiento que podría marcar el destino de la Iglesia para las generaciones futuras. A diferencia de errores doctrinales aislados, que un sucesor podría eventualmente corregir, modificar el propio modelo de gobernanza eclesial podría tener consecuencias profundas y difícilmente reversibles. Mientras tanto, las reacciones al nombramiento siguen polarizando al mundo católico. Por un lado, están quienes acogen favorablemente su enfoque inclusivo. Por otro, una gran parte de la comunidad eclesial teme que estas decisiones representen un peligroso alejamiento de los principios fundamentales del catolicismo. Esta confrontación entre dos visiones opuestas no hace sino poner de manifiesto las tensiones internas de la Iglesia, dejando su futuro
envuelto en un aura de incertidumbre. El llamamiento de Monseñor Strickland surge como un verdadero grito de batalla en defensa de la fe católica. Sus palabras, llenas de fuerza y convicción, llaman a los obispos de todo el mundo a recordar su mandato más sagrado: custodiar el depósito de la fe y protegerlo de toda amenaza de corrupción. Strickland no se limita a una denuncia, sino que anima a sus hermanos en el episcopado a unirse a él con valentía y determinación, oponiéndose firmemente a lo que describe como un ataque interno, directo, contra la Iglesia. En su sentido llamamiento, Strickland insiste en que el silencio equivale a complicidad. La Iglesia, afirma, no puede permitirse pastores temerosos o complacientes, sino que necesita guías proféticas, dispuestas a proclamar la verdad, incluso a costa de enfrentarse a oposiciones o peligros. ¿Qué más tiene que suceder para que se decidan a hablar?, pregunta retóricamente, lanzando una advertencia a sus colegas. Su mensaje, sin embargo, no se limita a una condena. También es una invitación a la esperanza, un llamamiento a reencontrar la fuerza en la fe y a poner la verdad de Cristo en el centro de cada decisión. Strickland concluye su intervención con una nota de confianza. El futuro de la Iglesia está en manos de Cristo, y quien permanezca firme en la fidelidad nunca será abandonado. ¿Y tú qué piensas? Haznos saber tu opinión abajo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y comenta amén. Que Dios te bendiga.